¿Cómo están? Y bienvenidos a otro episodio de Date un Breve. Este episodio es un poquito diferente, como pueden ver. Estamos como con otra posición de la cámara. Está de noche, siempre está de noche, pero no puse la luz porque genuinamente hoy no quería, me voy a acomodar, la verdad, me voy a acomodar. Hoy no quería grabar, hoy no quería grabar y es normal. Entonces les voy a contar lo que pasó. Me estaba sintiendo como muy cansada, no quería grabar, tenía muchísima pereza, pero realmente lo pensé y sí, o sea, claramente es un trabajo, o sea, así genuinamente no parezca, porque yo antes de hacer el podcast, sí pensaba como es muy fácil hacer un podcast, o sea, simplemente hablar, venir a hablar, pasar bueno y hablar de lo que me gusta, pero no, no es tan fácil, eh, hay que hacer muchas cosas, hay que pensar los temas, hay que hacer los guiones, hay que editar tarda muchísimo, 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 publicar también es complicado, todo es complicado, luego hacer los clips, es algo complicado, pero me gusta mucho y me gusta mucho el resultado y me gusta mucho hacerlo. Entonces, de verdad estaba pensando como que quiero hoy venir y hablar algo más tranquilo, algo más chill, no quería hacer toda la parafernalia de poner la luz, de arreglarme bien, de todo esto y simplemente quería venir, sentarme y hablar y la verdad me encanta hacer esto así, entonces creo que van a haber más capítulos de esta manera, un poquito más tranquilos, más chill, porque a veces es difícil, de verdad, hacer todo a la parafernalia y hacerlo todo como de la manera en que yo quiero, en cuanto a que yo quiero que sea perfecto. Es muy complicado manejar la perfección en cosas así porque pues no va a ser perfecto y así trate lo que más pueda yo de hacerlo. A veces no tengo ganas, pero no lo quiero dejar de hacer, porque me encanta hacerlo y porque es algo que realmente quiero. Y de eso vamos a hablar hoy. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo yo dejé de tratar mis sueños como hobbies. Yo siento que estamos muy dados a esos sueños que nos dan mucho miedo, tratarlos como hobbies, como un pasatiempo, como algo que estamos haciendo a ver si funciona, como que no nos importa tanto, entre comillas, pero que en realidad es todo lo que queremos hacer y es algo que nos mueve por adentro y tenemos muchas ganas de lograrlo, pero el miedo nos paraliza, el miedo a las expectativas nos paraliza y terminamos tratando esos sueños, esos logros que queremos tener nosotros, esas cosas que queremos hacer realmente como hobbies, muchas veces. Entonces, ¿por qué quise hoy hablar de esto? Porque pensando pues todo el tema que les acabo de contar de que tenía mucha pereza de grabar, mucha pereza. La verdad, esto viene a mi mente, este tema, porque cuando empezó el podcast, yo hace mucho quería hacer un podcast. O sea, esta vaina de el pensamiento de yo querer hacer un podcast no viene desde cuando lo empecé, que fue hace unos meses. No, o sea, esto viene desde más de un año atrás, pero me da mucho miedo. Genuinamente me da mucho miedo las expectativas de la gente, me da mucho miedo lo que iba a pensar la gente, me da mucho miedo lo que iban a decir, me da mucho miedo como quererlo tanto en mi cabeza. Yo siento que, claro, un miedo impresionante era las personas y lo que iban a decir las personas, pero otro miedo gigante era fallarme a mí y fallarme a mí en cuanto a que no fuera lo suficientemente bueno como yo pensé y como yo sabía que quería que fuera. Entonces me acuerdo que cuando empecé como a de verdad exteriorizar ese hecho de que quería tener un podcast, me acuerdo que lo primero que hacía era decirlo como juego. O sea, lo decía como, imagínate si hago esto. Siento que muy dentro de mí quería la aprobación de las personas, de que esto sí era lo correcto, de que no daba pena, de que no estaba dando cringe. Entonces, siento que
así empezó. Empezó como de esa manera, empecé a hablar como con las personas de qué tal hacer un podcast. Y claro, nadie me decía que no, que estaba mal, pero en mi mente seguía ese susto de mejor no lo hago porque qué pena, mejor no lo hago porque qué dirán, mejor no lo hago porque igual no va a ser tan bueno como estoy pensando, igual no va a tener los resultados que quiero que tengan. Entonces, después de esto, cuando ya por fin dije como, ok, lo voy a hacer, lo voy a hacer, me voy a arriesgar y lo voy a hacer, fue la etapa de tratar esto que yo tengo como un sueño, que ahora lo digo, que ahora soy capaz de mirar una cámara y decir, sí, este es mi sueño, o sea, yo quiero hacer esto. O sea, este podcast yo no quiero que sea un pasatiempo, yo quiero que sea algo grande, pero yo no era capaz de decirlo. Entonces empecé a tratarlo como un hobby. Cuando ya de verdad empecé a decir como que lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a manera de hobby, o sea, no es tan importante, o sea, yo no quería darle esa expectativa por el miedo a qué dirá la gente, por el miedo a qué pensará la gente de lo que estoy haciendo y también el miedo a, pero tampoco lo vas a hacer tan bien como para que no sea un hobby, sino algo más grande que un hobby. Entonces ahí empecé a tratar mi sueño como un hobby, hasta que un día empecé a hacer el podcast y a medida que lo fui haciendo y que fui creándolo y que fui empezando a grabar y que fui empezando a editar las cosas, a subir mis cosas a Instagram, todo, empecé a decir como, parce, si yo trato esto como un hobby, me va a dar resultados de hobby. Y yo hablaba conmigo misma, yo decía, vos no querés un resultado de hobby, deja de hacerte ese pajazo mental que vos querés resultados de trabajo. O sea, tómatelo como un trabajo, tómatelo como algo en serio porque querés resultados de algo en serio. Entonces, cuando yo me imaginaba el podcast, yo no me lo imaginaba como un hobby. Yo no me lo imaginaba que tuviera resultados de hobby. Yo me lo imaginaba como algo serio, algo grande. Y me lo imagino como algo serio y algo grande. Entonces, ahí en ese momento me di cuenta que estaba tratando un sueño como un hobby y que ese sueño nunca me iba a dar resultados de sueño y de trabajo si lo seguía tratando como un hobby. Solamente me iba a seguir dando resultados de hobby. Entonces ahí empecé a adueñarme de mi sueño y apropiarme de ese sueño de que ya no me da pena decir que quiero esto, de que ya no me da pena decir que yo quiero tener los resultados grandes, de que ya no me da pena decir que quiero tener una presencia fuerte en internet, de que quiero que trabajar con marcas, que quiero viajar con marcas, que quiero tener un espacio creativo, un espacio en el que yo pueda explorar mi creatividad muchísimo, que era lo que yo quería y que me da miedo decir. Entonces, bueno, ese es un poco contexto y vamos a hablar como de cómo dejar de tratar esos hobbies, esos sueños como hobbies y cómo realmente empezar a generar resultados de trabajo y no de hobby, resultados de sueño y no de hobby. Entonces, siento que cuando dejas de tratar tus proyectos como hobbies y los empiezas a tratar como sueños, van a tener resultados importantes. Generalmente, cuando tenemos un sueño, un proyecto que queremos que salga, que queremos que triunfe, pero no es nuestra principal actividad durante el día, por ejemplo, la carrera. Yo estudio arquitectura y cuando yo estaba haciendo algo, por ejemplo, el podcast, cuando yo tenía ese proyecto del podcast, que no es mi carrera, que no es mi estudio de arquitectura, que sí quiero y que me muero por tener, yo lo veía como algo secundario, porque no era esa carrera que estoy estudiando, no es esa actividad a la que le estoy metiendo casi todo mi tiempo. Entonces, al verlo como algo secundario, trataba este proyecto como tal, como algo secundario. Y aunque muy dentro de mí yo de verdad quería esto con la misma intensidad que quiero tener un estudio de arquitectura, lo seguía tratando sin esa intensidad. Lo seguía tratando como un hobby, porque yo mi carrera no la trato como un hobby. O sea, es que mi carrera yo la trato como un proyecto, yo la trato como un trabajo, yo la trato como algo serio. Pero claro, esto como era algo secundario, entre comillas, porque no era eso a lo que le estaba dedicando el 100% de mi atención, lo estaba tratando como un hobby, como algo de segundo plano. Pero si a esa Sofía de ese momento que estaba empezando su podcast le dicen,
ve, mañana vos puedes triunfar con el tema del podcast, te va a ir demasiado bien, vas a tener un montón de seguidores, te van a amar, todo va a ser muy bacano, te va a encantar hacerlo, va a ser súper, va a ser un triunfo gigante, lo tomas o lo dejas, yo sin pensarlo te digo, sí, lo quiero, lo tomo, entonces sí lo quería y sí lo quería con esa misma magnitud que yo estaba queriendo la arquitectura, pero no lo estaba exteriorizando y no era capaz de decirlo en voz alta. Generalmente siento que eso pasa con muchas cosas. Les pongo el ejemplo del podcast y con mi carrera para que se ejemplifique, pero siento que generalmente cuando nosotros estudiamos algo o nos estamos dedicando a algo al 100%, esas otras cosas que no encajan ahí las podemos pasar a segundo plano, como yo dejé de segundo plano el podcast, como yo dejé de segundo plano esta presencia en internet que quiero tener innegablemente. Entonces, cuando estaba pensando en esto, pensé, listo, eso que estoy haciendo es minimizar mis sueños, va, pero ¿por qué estoy minimizando mis sueños? Y se me ocurrieron tres razones por las que yo estaba minimizando mis sueños, que no sé si de pronto te pueden resonar a ti. El miedo al fracaso. Siento que es el peor, o sea, era mi mayor razón. Y es que el miedo que uno tiene, uy, este micrófono pesa mucho. Ah, esperen. El miedo que uno tiene a que las personas te vean fracasar. Dios mío. Uy, Dios mío. Es algo que yo batallo mucho con eso. El miedo que le tengo a que las personas me vean fracasar es impresionante. Entonces, claro, en algo en lo que yo estaba intentando convencerme a mí misma de que era bueno, o sea, de que era suficiente, de que hey, si vas a hacer un podcast va a ser bueno. O sea, yo creo que tu podcast va a ser bueno, Sofi. O sea, yo me lo decía a mí misma. Entonces, no estaba solo ese miedo al fracaso de que, bueno, y si lo monto y me va mal y me estoy como fracasando a mí misma de ese sueño que tenía y de esas expectativas que yo tenía, que yo tengo de mí misma y de lo que yo puedo entregar y lo que puedo generar, no solo estaba fracasando de esa manera, si llegaba a fracasar, sino que estaba fracasando ante los demás. Y ese era el miedo principal que me detenía de decir, hey, esto es un proyecto y no un hobby. Hey, me lo voy a tomar en serio, porque entre más me lo tomaba en serio, más importante era el fracaso y más se convertía en fracaso, porque realmente para mí, si yo no lo decía como si fuera un proyecto, si yo decía que era un hobby, si yo decía que era algo que simplemente estaba haciendo, algo que hago por aburrimiento, algo que hago cuando me dé tiempo, algo chill, no hay manera de fracasar ahí, porque no estás invirtiendo nada, porque no es nada importante para ti, entonces el fracaso no hace parte. Es imposible fracasar en eso porque es un hobby, porque es algo tranqui, porque no importa. Entonces, el hecho de yo hacer que importe, exteriorizar que sí me importaba, era dar ese paso a puedo fracasar, puedo, puedo demostrarme a mí misma que fracasé y puedo mostrarle a los demás que fracasé. Ese miedo innegable de fracasar ante las personas siento que es uno de los detonantes más importantes. La segunda razón por la que yo siento que minimizamos nuestros sueños o que por ejemplo yo los minimicé en el momento fue la pena. Por la pena, por el miedo al que dirán, pero con esto les quería decir, con esta parte de la pena, que a uno le da demasiada pena mostrarse como intentando. A uno le da mucha pena que la gente lo vea intentar las cosas. Siento que solo da pena si a ti te da pena. Y eso, de verdad que eso, cuando yo de verdad descubrí eso, pero no solo lo descubrí, sino que lo implanté en mi vida y de verdad lo uso, porque a día de hoy lo uso 100%, mi vida sí cambió. Se los digo en serio, mi vida sí cambió. Solo da pena si a ti te da pena. El 90% de la pena viene de ti. Te lo juro, te lo juro, te lo juro que el 90% de esa sensación de que tú crees que la gente te está mirando, eres tú creyendo que la gente te está mirando. Nadie está tan pendiente de ti. O sea, realmente yo me di cuenta de eso cuando
A mí una vez una amiga me lo dijo como, Sofi, en el primer capítulo todo el mundo va a estar ahí como a la expectativa, mirando, va a tener un montón de vistas porque claro, la gente va a chismosear, la gente te va a hablar, te va a preguntar y después la gente se va a calmar porque ya pasó, porque a la gente no le importa tanto. Y así fue. Y gracias a Dios que así fue. Porque, repito, no es tan importante. No sos tan importante. Uno no es tan importante, parce. Entonces, solo da pena si a ti te da pena. Te lo juro. Y solo es incómodo si a ti te incomoda. Y solo es incómodo si tú lo haces incómodo. Entonces, para quitar la pena, quita tu pena. Tu pena de que tú crees que a la gente le va a dar pena ajena, tú crees que la gente se va a burlar. Cuando quites eso, se va a ir la pena, te lo juro. Y por último, la última razón es porque nos da mucho miedo que la gente nos vea intentar las cosas. Nos da mucho miedo esa incertidumbre de tú no sabes cómo van a salir las cosas. Te da demasiado miedo ver que la gente esté ahí a la expectativa de qué está haciendo ella, si va a funcionar o no va a funcionar. El miedo que da que la gente te vea intentar hacer las cosas es gigante. Para eso sí no tengo ningún consejo porque me sigue dando miedo, pero siento que fue mi razón. Ahora que como que cuando lo analizo, siento que esa fue la razón por la que yo minimicé ese sueño que tenía y que no lo quiero volver a hacer. Teniendo esto en cuenta, el principal miedo que yo tuve o siento que la gente tiene es el que dirán. Pero yo les quiero decir que el 90% de lo que dice la gente es que tanto tú te lo crees. El 90% de la percepción de la gente es tu percepción contigo. Es como tú te muestres ante ellos, es como tú respaldes tu idea, es como tú vendas tu proyecto, es como tú hables de tu sueño. Si tú hablas con pena, si a ti te da pena y vas y dices como no, de vuelta, si lo tratas como hobby, la gente lo va a tomar como hobby. Si lo tratas como algo pasajero, la gente lo va a tomar como algo pasajero. Entonces, tú no quieres eso. Deja de mentirte que ese proyecto que tanto quieres hacer, quieres que sea algo tranquilo. No, tú quieres que sea algo gigante. Tú quieres romper. Tú quieres explotar Internet. Tú quieres tener ese montón de ventas en tu negocio. No sé, en tu proyecto. Tú quieres ser vista en ese proyecto. Entonces, deja de decir que no. O sea, deja de decir que es algo chiquito, es un hobby, es un pasatiempo. No, no es un pasatiempo y tú no quieres que sea un pasatiempo. Entonces, si quieres que la gente lo vea como tal, lo vea con el respeto que quieres que le tengan, lo vean con la magnitud que tú sabes que quieres que sea eso, entonces preséntalo con esa magnitud y créetelo tú primero y muéstrale al mundo eso, muéstrale al mundo lo que quieres que ellos vean, porque si no, no va a pasar y no vas a lograr que la gente esté seria con tu proyecto si tú misma no estás seria con tu proyecto y lo tratas como un hobby. Siento que uno de los principales miedos que tenemos al convertir un hobby, pues como la perspectiva de hobby a proyecto o a una idea realmente grande, un trabajo, es que las expectativas vienen con eso. Porque claro, como antes era un hobby, no habían expectativas y ahora sí las hay. Y siento que las expectativas es, son súper delicadas y no se tratan bien. Las expectativas son una cajita. Entonces, esa cajita te va aprisionando y te va aprisionando y te va aprisionando tanto que te impide explotar tu parte creativa, te impide explotar ese poder de creación y sí, de creación total que tú tienes para hacer algo, para hacer un proyecto, para crear algo, un trabajo, lo que sea. Entonces, cada vez que te llenas más de expectativas ajenas, o sea, expectativas que te ponen otras personas, pero también las que te pones tú sobre ti misma, te vas encerrando más en esa cajita. Y esa cajita no deja espacio para la creación. O sea, piénsenlo como una caja real, como un lugar. Si tú pones algo en una caja y lo vas estrechando más y más y más y más, pues ya no hay espacio. Y tú necesitas tener ese espacio con la creación para generar algo nuevo, para generar un proyecto, para generar un trabajo, para esa idea que tú tienes, poderla crear realmente y poderla desarrollar. Entonces, siento que cuando pasamos ese límite que yo pasé con el podcast, que les cuento de pasar de
decir que esto era mi hobby, a decir que esto es mi proyecto, empezaron las expectativas propias principalmente que yo tengo con mi proyecto, pero también las de los demás. Entonces, ojo, que cuando pase esto, esa cajita no se les vuelva pequeña, que esas expectativas no los ahoguen y no les dé miedo ya, porque como hay demasiadas cosas que perder, demasiada expectativa, no puedo arriesgar, no puedo crear, no puedo salirme de esa cajita. Tengan cuidado con eso porque siento que a mí a veces me pasa y me da miedo que me siga pasando, me da mucho miedo eso. Entonces, no dejemos que la creatividad se nos vaya. Siento que el poder de creación es algo tan bonito. Quiero hablar de eso en otro podcast, pero el poder que tenemos como ser humano de crear lo que sea, de crear pensamiento, crear objeto, crear lo que sea, crear lo que sea, literalmente lo que sea, es tan bello, es tan único del ser humano y tan único de tú como persona, de ti, tan único de ti como persona, tan único de tu persona individual porque eres único. Entonces ese poder de creación que tienes es único por consiguiente. Wow, eso es tan hermoso que no dejemos que nos lo quiten las expectativas y mucho menos las ajenas, por favor. Siento también que lo que viene cuando ya empezamos a tratar este proyecto, este hobby como proyecto, son la sensación de parálisis que generan las cosas a las cuales les tenemos mucha expectativa o a las cuales les tenemos como cierto miedo, porque, por ejemplo, el podcast, yo le tengo miedo a fracasar en el podcast, evidentemente, y también le tengo miedo a veces a hacer el podcast, o sea, me da miedo porque me estoy exponiendo, me da miedo porque gente en internet que no conozco o gente que sí conozco, que eso me da más pena, me va a escuchar. También me da miedo no hacerlo bien, también me da miedo que sea aburrido, también me da miedo que la iluminación no esté bonita, también me da miedo que no sea bonito estéticamente como a mí me gusta. Me dan miedo muchas cosas y siento que me pasa mucho también con la universidad, por ejemplo, cuando hay un trabajo muy importante, lo procrastino tanto, tanto por miedo. Ni siquiera porque sea difícil de hacer, por miedo, por miedo, por miedo y ese miedo que le tengo al trabajo sin querer le genero ese miedo me hace procrastinarlo 100%. Entonces, ay no, hago todos los trabajos que tengo antes que ese, así sea ese más importante. Y eso mismo pasa como con los proyectos a los que les tenemos mucha expectativa o que son muy importantes para nosotros. Entonces, ojo con la parálisis por análisis, ojo con la parálisis por ese miedo, ojo con esa cajita. Siento que son esas expectativas que les digo, esa cajita que es, encierran el proyecto y no le dan ese espacio de creación, no te dan el espacio a ti de convivir con esa creación. Para tú convivir con la creación necesitas espacio. Deja de cerrarte en esa expectativa y en ese miedo de si será suficiente esto. Por ejemplo, a mí lo que me pasó, que de pronto les puede pasar a ustedes, es que el pajazo mental que yo me hacía tan grande, se los voy a contar específicamente. Yo me acuerdo que yo lo que quería, o sea, muy dentro de mí cuando yo empecé a querer el tema del podcast, el tema de las redes sociales, y sigue siendo así, yo lo que quiero es un espacio, un trabajo, algo que yo pueda vivir de eso que me permita crear. Pero yo decía, pues eso siempre lo has querido antes de empezar la carrera, por eso estudiaste arquitectura, porque yo estudié arquitectura por eso. Yo estudié arquitectura porque la arquitectura me permite diseñar, la arquitectura me permite crear, la arquitectura me permite ese espacio de creación única mía que yo tanto quería que fuera mi trabajo. Pero claro, yo no quería solo eso, yo quería más y yo quiero más. Entonces me hacía el pajazo mental de, hey, eso ya lo tienes, o sea, eso, esa parte de creación, de que puedes ser creativa con tu trabajo, ya lo vas a tener con arquitectura. O sea, esto va a ser solo un hobby. No, no, porque yo también quería que esto fuera mi trabajo. Yo también quería otro espacio aparte de la arquitectura en el que yo pudiera crear, porque crear, yo me di cuenta que crear a mí es lo que me mueve como ser humano. Crear en cualquier categoría, en cualquier forma y explorarme a mí, como
el podcast me llena mucho por eso, porque siento que es una exploración mía, propia, de mi individuo y de mi persona. Y es lo que más me hace feliz, yo creo, en la vida. Entonces me hacía el pajazo mental de que eso ya la tenía con la arquitectura y que estaba bien. Pero no, yo quería más. Entonces está bien querer más también. Y está bien encontrar esos proyectos y esas ideas y esas cosas que tanto queremos en algo parecido a lo que estemos haciendo. Yo estaba estudiando arquitectura y quería crear, pero quería crear de otra manera. Y no porque no quedaba y no encajaba con la arquitectura significaba que esto es menos importante que la arquitectura. No, yo no quiero que esto sea un hobby. Dejemos de tratar los proyectos como hobbies porque solo nos van a dar resultados de hobbies. Repito, lo voy a repetir durante todo el episodio. Pero me di cuenta que, cuando me di cuenta que no, que yo también quería esto, me di cuenta que esa voz que me decía a mí que no lo quería tanto, que no, que tranquila, que era algo de segundo plano, que era un hobby, que era algo pequeño, que era un pasatiempo, era ese escudo que me pongo para que no me vieran intentándolo, para que no me vieran fracasar si fracaso. Entonces, ojo con eso, ojo con dejarnos llevar por esas voces dentro de nosotros que realmente nos están protegiendo de ese miedo al fracaso, de ese miedo a que la gente nos vea intentar hacer las cosas. Cuidado porque es más peligroso eso que el fracaso en sí, que el fracaso mismo. El fracaso en sí, como fracaso, no tiene nada de malo. Antes es demasiado enriquecedor. O sea, yo siento que pues al fracasar en algo te está dando la oportunidad de hacerlo bien la siguiente vez, de realmente tener eso que quieres, porque ya sabes cómo no es y por dónde no es. Entonces, cuidado con esa cosa que nos quita esa incomodidad. Cuidado con esa voz que te dice, hey, no tienes que estar tan incómoda. Cuidado, mejor quedémonos acá porque si fracasas y la gente te ve, qué pena. No, cuidado con ese sector cómodo. Cuidado con permanecer en esa zona de confort. Cuidado con permanecer en la zona de tranquilidad y que aquí nada me va a pasar, aquí nadie se va a reír de mí. Cuidado con esa zona, que es la más peligrosa. Y cuidado porque esa voz no solo te impide hacer eso que quieres hacer, esa voz te impide tener los resultados que quieres tener. Esa voz te impide ser exitosa en ese proyecto que quieres tener. Esa voz me estaba impidiendo tener un podcast. Y no solo tener un podcast, esa voz me estaba impidiendo tener un podcast exitoso, porque yo sé que esto va a ser exitoso porque ya me la creo, pero esa voz me estaba impidiendo que esto llegue a ser mi trabajo, esa voz me estaba impidiendo que llegue a ganar plata con esto, esta voz me estaba impidiendo oportunidades que sé que van a llegar, entonces esa voz te está impidiendo resultados, entonces se está metiendo realmente con lo importante y cuidado con eso. Bueno, y ahora ya nos dimos cuenta que listo, tenemos este proyecto que estábamos tratando como hobby, queremos convertirlo en proyecto, en trabajo. ¿Cómo lo convierto? Yo la única manera que pude encontrar de convertir ese hobby que yo decía que tenía en mi proyecto que sé que tengo es tomarlo como proyecto, tomarlo como algo igual de serio que la carrera, tomarlo como algo importante. Entonces, si yo para la carrera tenía mi agenda y me agendo hacer esta tarea este día, tengo clase de tal a tal a tal, no puedo faltar a clase de tal y tal y tal y tal, tengo este día que hacer esta tarea porque mañana la tengo que entregar, yo me organizo en mi calendario. Pues esto también tiene parte en mi calendario. Yo tengo mis horarios de grabación, yo tengo mis horarios de edición, yo tengo mis horarios de hacer las portadas para el feed de Instagram, que el feed quede bonito, subir los clips a las 3 plataformas. Es pesado, es mucho que hacer, pero yo lo agendo como si fuera un trabajo, yo lo agendo como la universidad, yo lo agendo como ese trabajo que tengo que entregar en la U, yo agendo el podcast que tengo que subir el lunes, porque es igual de importante para mí, porque dejé de tratarlo como hobby, porque no quiero que me dé resultados de hobby, quiero que me dé resultados de trabajo, entonces lo estoy tratando como un trabajo. Porque si sigues tratando tu proyecto como un hobby,
créeme que nunca será nada más que un hobby. Y fue gracias a ti que no va a ser más que un hobby. Entonces nada, eso era lo que les quería contar hoy. Les quería contar que por fin dejé de tratar mis proyectos y mis sueños como un hobby y los empecé a tratar con la seriedad que yo quería que tuvieran en mi vida. Entonces, espero que sí les haya gustado el episodio y espero que les haya gustado el spot, que se vea bonito estéticamente, ojalá, porque realmente lo quería hacer lo más cómoda posible, lo que les digo, si yo quiero que esto quede bien y si yo quiero que esto salga bien, yo debo estar cómoda. Y hoy me sentía así y hoy quería expresarlo como me sentía porque lo que les dije hace rato, yo quiero un espacio para mí. Y este podcast, claro, es para todos ustedes. Yo de verdad quiero que la gente se lleve cosas bonitas. Yo quiero que la gente aprenda. Yo quiero que la gente se lleve algo bueno después de ver un video mío. Pero yo quiero que esto sea para mí tanto. Yo quiero que esto sea un modo de expresión mía conmigo gigante. Entonces me siento muy cómoda haciéndolo así y me siento muy cómoda haciéndolo así como más relajado. Entonces ojalá ustedes también se sientan cómodos conmigo y les haya gustado, que le hayan pasado chimba, que se hayan parchado un ratico. Y nada, si les gustó síganme en mis redes sociales, arroba date un breve, las del podcast, estamos en Instagram y TikTok y arroba sofigalvism, yo las mías personales, que estoy subiendo cosas por allá porque ya les dije que quiero tener una presencia en internet, ¿cierto? Entonces me lo estoy tomando en serio, síganme por favor, apóyenme. Y nada, ojalá les haya gustado mucho y nos vemos el otro lunes para parcharnos un rato. Chao.